¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo han amanecido? Hola, profe, buen día. Buen día, profe, ¿todo bien? ¿Cómo están? Bueno, ustedes tienen, creo que en la plataforma está el programa, ¿verdad? Juliana, ¿vos estás? ¿Cómo estás? Decime una cosa, ¿se alzó el programa en la plataforma? No, todavía estuvimos actualizando y estuvimos bloqueando algunas capas de lo que se había presentado el semestre pasado, porque se Sí. duplicó en la plataforma exactamente lo mismo que en instalaciones 2, con el contenido de instalaciones 2. Entonces estuvimos limpiando esta semana todo eso. Lo que sí dejamos fue la NP44 y la NP68. Eso es lo que ya está disponible. El programa todavía no actualizamos. Bueno, correcto. Yo le voy a pedir a Débora, porque yo ya actualicé el programa, que te pase. Bueno. ¿Ya tenés vos el programa que ya te pasó? No, todavía no, profe. En el grupo ya pasó. Bueno, me voy a fijar para descargar y poder subir a la plataforma. Bueno, correcto. Eso es lo que hace falta porque el contenido, o sea, el sentido que yo le di al programa es prácticamente no se va a hacer cálculo, se va a hacer predimensionamiento nomás. Lo que sí insistimos en diseños y para que los chicos tengan una idea de cómo se encara una instalación hidrosanitaria hoy día, ¿verdad? Porque cambió mucho con las tecnologías que existen hoy y sobre todo en el tema de los desarrolladores de proyectos actualmente están encarando de otra forma. Entonces, tampoco nosotros podemos quedarnos atrás y dar lo que antes dábamos hace 10 años. Entonces, a mí lo que me interesa es que ellos, porque ellos van a ir a trabajar en estudio de arquitectura, ellos van a ir a trabajar en desarrolladores de proyectos actualizados y lo que hoy se está solicitando conforme proyectos que nosotros actuales que nosotros estamos desarrollando también. Existen variables, sí, existe una cierta cantidad de variantes, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo hice todo el programa en base a esos adelantos, vamos a decir, en cuestión de proyectos. Lo que ellos van a tener el día de mañana cuando van a desarrollar un proyecto de arquitectura, porque ellos están estudiando, ellos están capacitándose para ser arquitectos y no calculistas, ni tampoco ingenieros. Entonces, en base a eso nosotros ejecutamos el proyecto y actualizamos el proyecto conforme a las nuevas tecnologías que hoy hay. Ok. Yo ahora veo para poder subir ya el programa, como para que al final de la clase o a mitad de la clase ya esté disponible para ellos. Genial, no hay problema. Bueno, yo ahora voy a comenzar, voy a dar un pantallazo así de cómo se hace el tema, qué es lo que se tiene en cuenta. Nosotros vamos a comenzar con agua corriente y vamos a dar un pantallazo así, pero la próxima clase vamos a dar el predimensionamiento de los reservorios inferior y superior. Como ustedes saben, ¿verdad? Si es que el proyecto está desarrollándose en Asunción
o en ciudades aledañas como Fernando de la Mora, Luque, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso, etcétera, el servicio de SAP es limitado. Entonces, el abastecimiento de un edificio tenga la cantidad de niveles que tenga. El abastecimiento de agua corriente parte de una fuente de agua, que pueden ser dos nada más. Uno, el agua corriente de la ESAP o de algún prestador de servicio, porque hay prestadores de servicios que tienen, que son particulares, ¿no es cierto? Prestadores de servicios se le denomina a los terrenos que cuentan con un sistema de redes de distribución de agua corriente, ya sea de la SAP o de algún prestador particular, ¿verdad? Una empresa que se dedica a proveer agua potable a la comunidad con una cierta cantidad, o sea, con un área de cobertura en redes de agua corriente. Y la segunda opción es ejecutar un pozo artesiano propio, en donde la fuente de alimentación está dada por la excavación propia y por la perforación del pozo artesiano y el tanque inferior no le llamamos tanque inferior, sino se le llama reservorio inferior, porque ahí se le encuentra la reserva, ¿verdad? Para un día de consumo adicional. Por eso es que nosotros hoy no vamos a dar eso. Vamos a dar en la clase siguiente. Todo edificio cuenta con un reservorio inferior y un tanque superior. Como les dije, hoy no vamos a dar predimensionamiento de eso, vamos a dar la clase siguiente. Entonces, ¿cuál es el que distribuye agua al edificio? El tanque superior. Del tanque superior se alimenta con las bajadas de agua al edificio. Como les dije, nosotros no importa la cantidad de pisos que tenga o de niveles que tenga el edificio, siempre es el tanque superior el que distribuye para el consumo de agua al edificio. En edificios muy altos, como vamos a ver en la clase siguiente, en edificios muy altos, la reserva contra incendios, la reserva para el combate de incendios se tiene que colocar en el tanque superior. En edificios de 6 niveles o menos, hasta 6 niveles, se recomienda colocar en el reservorio inferior la reserva contra incendios. Entonces, comenzando ya de ahí, hay una cantidad de variables que se pueden utilizar. Entonces, como la reserva contra incendios es una cantidad, un volumen interesante, por eso es, para no sobrecargar la estructura del edificio, es que generalmente nosotros a partir de 6 niveles para abajo ponemos la reserva contra incendios en el reservorio inferior. Y en los edificios de mayor altura, porque hay edificios que tienen 25, nosotros desarrollamos proyectos de edificios que tienen 42 pisos, entonces 42 niveles, entonces evidentemente ahí la reserva contra incendios tiene que ir en el tanque superior. Pero por eso es que la semana que viene, o sea, la clase siguiente, vamos a dar predimensionamiento de tanques. Pero el concepto ya tiene. Hasta ahí está todo claro.
Sí, profe. ¿Eh? Sí. Correcto. Bueno, ahora vamos a pasar a desarrollar la instalación de los edificios, de un edificio que tiene no muy alto, vamos a decir, no tiene mucha altura, pero un edificio de departamentos tipo para que ustedes tengan, y esto se va a alzar a la plataforma. Yo le pido a Juliana que vaya grabando la clase y arquitecta si es que puede subir a la plataforma también. Sí, profe, ya estoy grabando y ya al terminar la grabación vamos a procesar para subir. Genial. Bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué no me ponen, por favor, el edificio? Vamos a dar un ejemplo. Sí, del espíritu. Vamos a tomar un edificio que nosotros hemos desarrollado el proyecto de instalación completa, ¿verdad? Y vamos a ir a un edificio tipo para que ustedes tengan idea de cómo se maneja actualmente el tema, ¿verdad? No toca. Bueno, antes que nada, les voy a mostrar acá en el esquema, hay dos formas de encarar. Esto es un reservorio, un tanque superior, de ahí baja, ¿verdad? Con una llave de paso, ¿verdad? Generalmente todos los tanques superiores de distribución tienen dos compartimientos. ¿Para qué? Para que cuando se haga mantenimiento se pueda utilizar uno mientras el otro se limpia. Entonces, si es que yo limpio los dos, me voy a quedar sin agua en el edificio. Entonces, para evitar eso, entonces se coloca este barrilete en donde tiene dos llaves de paso. ¿Verdad? No se fijen en los diámetros, porque después vamos a dar predimensionamiento de bajadas. Lo que a mí me interesa es que ustedes tengan el esquema. Fíjense, acá, por ejemplo, nosotros tenemos un esquema y acá tenemos otro esquema. En este esquema es lo que nosotros le llamamos distribución vertical. Es decir, el edificio, la bajada del edificio desde el barrilete baja hasta donde sería el techo del último nivel. O sea, esta cañería, esta distribución se ejecuta por debajo de la losa del último nivel, entre el cielo raso y la losa. Y cada una de estas bajadas que generalmente alimenta a baños, cocinas, etcétera. Pero vienen las bajadas y de cada bajada se saca la alimentación para la cocina, para los baños, etcétera. Entonces, estas bajadas van en ductos que generalmente están al lado de los baños. En este otro esquema, sin embargo, nosotros tenemos una sola bajada que va en un ducto, una sola bajada de distribución, y en cada nivel, vieron cómo se alimenta a un departamento. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este tipo de esquemas que no tiene este esquema de distribución de agua? Es que este esquema permite, si ustedes se fijan, esta llave de paso es solamente la llave de paso general del departamento tipo A y este es del departamento tipo B. O sea, esta cañería alimenta al departamento tipo A y esta cañería alimenta al departamento tipo B. La misma cosa en este punto. Quiere decir que con este tipo de distribución nosotros podemos controlar, porque esta llave de paso y estas cañerías
se encuentran en la misma forma, ¿verdad?, por encima del cielo raso de cada departamento, de cada nivel. Entonces, lógicamente, yo tengo una llave de paso general que yo puedo cortar toda el agua del departamento. En este tipo de distribución, cada baño tiene su llave de paso, es decir, yo no puedo cortar, no tengo la capacidad de cortar en forma general la alimentación para cada departamento. ¿Cuál es la ventaja de tener este tipo de esquema? Es que, por ejemplo, si el dueño de departamento A no me paga 6 meses y yo soy propietario del edificio y no me paga durante 6 meses el agua, o no me paga su alquiler, yo le puedo cortar el agua. Porque al tener una llave de paso general para alimentar todo el departamento, yo le puedo cortar el agua y él ya no tiene otra alternativa que, porque hay muchos problemas de ese tipo surgen en los edificios de departamentos hoy día. Esa es una ventaja que tiene este esquema con respecto a este esquema de distribución. Hasta ahí se entendió, ¿verdad? Sí, profe. Correcto. Bueno, ahora vamos a ir desarrollando por niveles. Bueno, este es un nivel, este es la planta tipo del nivel 1 al 3, por ejemplo, ¿verdad? En este caso, fíjense una cosa, acá viene el caño de bajada, ¿verdad? Realmente viene el ducto, pero después se deriva por pared y alimenta a un baño con una llave de paso general, ¿verdad? Un baño con una llave de paso general alimenta este baño, viene, alimenta esta llave de paso y esta llave de paso va a la ducha y al termo. Y este ramal viene al lavatorio y al inodoro. La misma cosa sucede en los otros baños, ¿verdad? Entonces, fíjense una cosa, acá viene, ¿no es cierto?, la bajada y la alimentación general, la alimentación general para todos estos departamentos, fíjense cómo va yendo para cada departamento una alimentación. De acá, de esta bajada, se saca la alimentación para todos los departamentos. Acá está la bajada general. Y esta bajada general viene y va por pared, bajada de la cañería por pared para cada departamento. Y estas son las llaves de paso que cortan la alimentación a cada departamento. Para este departamento viene de acá y va acá y entra en este ducto. Este ducto me va a servir para desagüe cloacal de este baño. Entonces, por eso es que nosotros dijimos, bajamos una sola bajada de agua corriente, una sola bajada de agua corriente. Y de acá se distribuye, cada departamento tiene su llave de paso. En este caso nosotros tenemos 4 departamentos, por eso tenemos 4 llaves de paso dentro del cielo raso. ¿Qué pasa en el baño? ¿Cómo se distribuye el agua en el baño? Van a ver ustedes. Este es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ya llegando al baño, acá está la llave de paso
dice. La llave de paso general. Y de esta llave de paso general se distribuye al inodoro y al lavatorio, y de esta llave de paso general se distribuye a la ducha y al calefón. En este caso viene para la ducha agua frío, y del calefón retorna la cañería roja, es agua caliente. Fíjese en los diámetros. En los baños, la alimentación general siempre es de 3/4. Siempre la alimentación, por eso la llave de paso es de 3/4. Entonces, en los baños, la alimentación general es de 3/4. Y la alimentación para cada elemento. Para cada elemento, ¿verdad? La ducha a veces, dependiendo de la mezcladora, tiene alimentación de 3/4 o tiene media. Generalmente, la alimentación que viene del calefón comienza con 3/4, pues se reduce para alimentar todos los elementos, se alimenta con media pulgada. Pero si se puede, por ejemplo, alimentar el agua caliente, en vez de ser 3/4, puede ser de media pulgada, porque en este caso tenemos 3 elementos nomás. Tenemos agua caliente, tenemos la ducha, el lavatorio y nada más, porque el inodoro no lleva agua caliente. Entonces, como son 2 elementos, esta cañería de alimentación de agua caliente desde el calefón puede ser tranquilamente de media pulgada. Cuando se utiliza cañería de 3/4, cuando tengo, por ejemplo, en baños importantes, porque hay viviendas, hay edificios donde tienen, en el penthouse, tienen viviendas importantes que tienen, por ejemplo, hidromasaje. En ese caso ya la cañería de agua corriente tiene que ser de 3/4 hasta el hidromasaje. Y la conexión para cada artefacto, para la ducha, para el lavatorio y para el hidromasaje, son de media pulgada directamente las conexiones. Una cosa es la conexión, otra cosa es la cañería. Los termocalefones tienen la capacidad, generalmente se utiliza para un baño para cada baño. Generalmente, si son 2 personas las que van a vivir en ese departamento, el termocalefón puede ser de 50 litros. Pero si van a hacer este termocalefón, yo puedo también utilizar para otro baño. Utilizar un termo, pues sale más barato utilizar un termo que 2 termos. Entonces, este puede ser de 80 litros para 2 baños. Entonces, dependiendo de qué cantidad de personas van a habitar ese departamento, yo puedo poner, por ejemplo, este calefón puede alimentar a este baño, a otro baño y a la cocina. Entonces, eso ya tiene que ser como minimorum, de 100 a 150 litros, porque en la cocina es la que se usa mucha agua caliente. En las cocinas generalmente se utilizan agua frío o caliente con la mezcladora. Hoy día las mezcladoras ya son todos monocomando, o sea, tienen una sola manija en donde se conecta, tienen la conexión para agua fría y para agua caliente. Entonces, hoy día nosotros estamos utilizando, para no comprar un termo para cada baño, se utiliza un solo termo para los 3 baños. En ese caso, utiliza un termo de 150 que sale más barato que 3 termos de 50. Entonces, lo que estamos haciendo es, y nos solicitan la ubicación estratégica a un termo, ¿verdad? ¿Dónde se ubica el termo? Esa es la pregunta del millón.
hay gente que dice que el termo tiene que ir en la parte más alta, o sea, entre el cielo raso. Hay veces que no tenemos tanto lugar. El termo puede ubicarse en cualquier lugar y a cualquier altura. No interesa la altura que tiene que tener. Hay alguna gente que dice no tiene que estar por encima de la ducha. Es mentira. El termo trabaja por presión de agua desde la red de distribución de agua fría. Entonces, directamente el termo puede estar abajo en un compartimiento, en un gavetero, que puede ser en el lavadero, puede estar en la cocina. Eso se puede ubicar en cualquier lugar. Y no necesita precisamente estar por encima de la ducha. Acá, por ejemplo, ustedes ven la alimentación para una cocina que viene del termo, que yo les dije, ¿verdad? Entonces está la ladera, está lavarropas o lavavajillas y directamente se puede utilizar lavarropa, lavavajillas, lo que fuere, dependiendo del equipamiento que ustedes tengan. Entonces, en este caso, por ejemplo, solamente alimenta a una bacha, pero agua fría o caliente. La alimentación del agua fría es de agua fría es de 3/4 y la alimentación de agua caliente tiene que ser de media, no de 3/4. ¿Estamos? Solamente se utilizan alimentadores de agua caliente de 3/4 en cuanto tenga un baño con hidromasaje. Bueno, prácticamente con eso está todo desarrollado el equipamiento que tiene que tener, cloaca. El equipamiento que tiene que tener un edificio tiene que tener un solo equipamiento, entonces una sola bajada, los alimentadores para cada departamento con su llave de paso independiente, de tal forma que yo pueda cortar los alimentadores y poder entonces dejar sin agua a cada departamento. Si yo tengo 3 departamentos, entonces yo tengo que tener 3 llaves, 3 alimentadores. Si yo tengo 2 alimentadores. Si yo tengo 5 alimentadores, y 5 llaves de paso, porque cada departamento tiene su llave de paso independiente, de corte. Todas estas cañerías de alimentación, ustedes ven que acá nosotros pusimos los alimentadores de 32, ¿verdad? Los alimentadores de 32, que viene de la cañería central. ¿Por qué se puso de 32 y no de 25? 32 es 1 pulgada. Las equivalencias en milímetros entre las cañerías roscables y soldables, hoy ya estamos utilizando cañerías soldables por termofusión. La cañería soldable por termofusión tienen su equivalencia de la siguiente forma. 32 milímetros es 1 pulgada, 25 milímetros es 3/4 de pulgada y 20 milímetros es media pulgada. Entonces, cuando hablamos de cañerías de 3/4 estamos hablando de 25 milímetros. Cuando hablamos de media pulgada estamos hablando de 20. Cuando estamos hablando de 1 pulgada, de 32. ¿Por qué se colocan los alimentadores? ¿Verdad? Para los departamentos de 32, porque como 1 pulgada es mayor que 3/4, entonces tiene menos pérdida de carga. ¿Qué quiere decir menos pérdida de carga? Necesita menos, o sea, te da más presión, necesita menos altura para darte la misma presión que necesita el artefacto. Por eso es que las cañerías el alimentador general es de 32
y en cada baño entra con 25 milímetros o 3/4. Y la cañería de alimentación general son de 32 milímetros o 1 pulgada. Entonces, 1 pulgada es mayor que 3/4. 3/4 es mayor que media pulgada, ¿verdad? Entonces, la equivalencia es 32 milímetros, 1 pulgada, 25 milímetros, 3/4 y 20 milímetros, media pulgada. Las conexiones a los artefactos, todos los artefactos tienen conexión de media pulgada. Entonces, siempre las conexiones a los artefactos son de media pulgada. Los alimentadores son de 3/4 y los caños de alimentación principal generalmente se coloca de 1 pulgada o 32 milímetros, ¿verdad? La diferencia entre los caños que hoy se utilizan hoy se está utilizando un tubo fusión PN20, quiere decir presión nominal 20 kilos por centímetro cuadrado. Y por eso le llaman PN20. Y se está dejando de lado la utilización de otros tipos de caños roscables. ¿Cuál es la opción? ¿Por qué conviene más utilizar caños soldables por termofusión? Porque son caños específicos. Después yo les voy a mostrar la diferencia que existe entre uno y otro tipo de caño, la próxima clase, ¿verdad? Les voy a mostrar los catálogos. Vamos a levantar a la plataforma los catálogos que se tienen en PVC, en polipropileno y en cañerías soldables por termofusión, que también son de polipropileno, pero soldables. ¿Cuál es la ventaja de utilizar estos caños soldables en vez de caños roscables? Es que en la rosca tiene que utilizarse cáñamo, fibra de cáñamo o teflón, cinta teflón con sellarroscas, con vedarroscas. Y puede haber pérdidas. Generalmente con el tiempo pueden haber pérdidas en esos accesorios. Sin embargo, utilizando accesorios fusión soldables, estos tubos y accesorios se sueldan directamente con un aparato, con un termofusor le llaman, ¿verdad? Es un aparato especial que calienta el caño y se derrite el caño y se suelda automáticamente en caliente. Por eso es que es más conveniente, porque si no hubo pérdida al inicio, ya jamás hay pérdida de agua en los accesorios. Entonces son más confiables. Bueno, yo hasta acá es lo que preparé la clase de hoy, que es el cómo hacer la alimentación de un baño, las bajadas, esquema de bajada, de distribución de agua, etc. La próxima clase vamos a estar dando predimensionado de reservorio inferior, predimensionamiento de reservorio superior, y vamos a estar dando las características que son propias de estos tipos de tubos que hoy se utilizan, y los accesorios. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. Vos habías dicho que las cañerías de alimentación general suelen ser de 1 pulgada y las de conexiones a artefactos de media pulgada. De media pulgada es para los artefactos. Las conexiones para dentro de los baños, los ramales para tuberías y accesorios dentro de los baños son de 25 milímetros o 3/4. Ok. ¿Y los de 3/4 se usaban solamente en esos casos?
Los de 3/4 solamente se usan para dentro de los baños, para alimentar todos los elementos de la cocina, incluido la lavavajilla. ¿Qué es lo que utilizamos en la cocina? Lavavajillas y el lavacha, ¿verdad? Puede ser que hay departamentos, por ejemplo, que nos toca alimentar un lavarropas. ¿Por qué? Porque tienen el lavarropas en un mueble o debajo del mueble en la tubería de alimentación y entonces alimenta lavarropas, ¿verdad? El lavarropas se alimenta generalmente con tuberías de agua fría nada más. Los lavavajillas sí necesitan agua fría y caliente. Y hay lavavajillas, hay modelos de lavavajillas que ya traen el calentador, entonces ahí solamente se alimenta con agua fría. Yo en la próxima clase le voy a un esquema. De cómo alimentar un lavarropas, un lavavajillas. Porque ustedes ya tienen, el lavatorio tiene agua fría y caliente, ¿verdad? Y les vamos a mostrar en la axonometría cómo se alimenta los lavarropas, los secarropas, o sea, secarropas no, lavarropa, lavavajilla, bacha para cocina, bidet, inodoros, lavatorios. ¿Cuál es el detalle? Vamos a hacerles en detalle para ver cuánto se alimenta. Por ejemplo, estamos hablando de boca alimentación. Esas cañerías de alimentación tienen que ser de media pulgada, ¿verdad? Tanto agua fría como caliente, para los artefactos. Por ejemplo, el lavatorio tiene su boca alimentación a 60 centímetros del nivel de piso de cada departamento. El inodoro y el bidet tienen su alimentación de media pulgada. El inodoro tiene solo frío y el lavatorio tiene, el bidet tiene agua fría o caliente. Los alimentadores, las bocas de alimentación se encuentran a 30 centímetros con respecto al nivel de piso terminado. Los calefones pueden ir donde sea, pueden ir encima del cielo raso. Si tienen suficiente espacio entre cielo raso y techo, entonces pueden ir a 2,25 metros, 2,30 metros aproximadamente. Las bocas de alimentación. Las bocas de alimentación, o sea, la conexión para la ducha hasta la llave de comando de la ducha, hasta la mezcladora, vamos a decir. Se coloca a 1 metro la mezcladora del nivel de piso del baño. Acuérdense que hoy día, cuando vemos desagües cloacales, los baños ya no tienen rebaje. Todas las cañerías de los baños van colgados de la losa de cada nivel. Entonces, siempre ustedes tienen que tener en cuenta, hay que dejar un espacio suficiente entre la losa y el cielo raso para colocar las cañerías de desagües cloacales. Entonces, ahí también se pueden colocar la cañería, se pueden colocar los alimentadores si no quieren colocar entre el cielo raso y el nivel de techo. Se puede colocar entre el cielo raso y el piso, pero de cada nivel. O sea, independiente, eso depende ya de cada proyectista. No podemos nosotros generalizar y decir, no, así solamente se puede hacer, se puede colocar. Por eso es que hay que dejar un espacio entre cada nivel de piso y su cielo raso correspondiente. Profe, tengo una consulta. Pero, un momentito, pero generalmente la cañería de agua corriente van entre el cielo raso y el techo de cada nivel. Eso es importante aclarar. Es mejor colocar así. Sí, ahora te escucho.
Sí, entonces las cañerías principales que alimentan, cada piso sería cañerías de alimentación principal, ¿verdad? Las que entran de esas cañerías de alimentación principal a cada departamento serían cañerías de distribución, y las que se colocan por las que salen a cada artefacto se llaman conexiones, ¿verdad? Esa es Eso una buena pregunta. ¿O cómo se les denomina a cada tipo de cañería? Bueno, la bajada es la bajada principal. Después, a las cañerías que van a cada departamento se les llama ramales de distribución. Y las cañerías que van a cada baño, ramales de distribución, y de ahí entran a cada baño, ¿verdad? Del ramal de distribución entra el ramal de alimentación a cada baño, a cocina o al lavadero. Entonces, bajada principal, ramales de distribución y ramales de alimentación, individual para cada baño. ¿Se entiende? Cada baño tiene que tener su llave de corte individual. Cada cocina tiene que tener su llave de corte individual. Cada lavadero tiene que tener su llave de corte individual para cortar todo el agua de ese nivel, de esa dependencia. ¿Por qué? Porque yo necesito, para cortar el agua si no voy a utilizar un montón de llaves de paso para cada artefacto. Solamente en los shoppings, cuando voy a alimentar tuberías, o sea, cuando voy a alimentar, por ejemplo, un baño colectivo que tiene 7 inodoros y que tiene 5 lavatorios, ahí yo tengo que colocarle una llave de paso individual para cada artefacto. ¿Por qué? Porque yo no puedo anular todo el baño. Entonces, ahí sí, yo tengo que utilizar una llave de alimentación para cada artefacto. Pues yo no quiero todavía, adelantarme, porque vamos a hablar en una clase especial, vamos a hablar de baños colectivos, cuando se utiliza para los ya no estamos en instalaciones 1, 2 y 3, estamos en instalaciones hidráulicas en general, y ahora tocamos el tema agua corriente. Entonces, los departamentos tienen una forma. Nosotros ahora dimos la instalación de un departamento. Entonces, en cada departamento, cada baño tiene que tener su ramal de alimentación con una llave de corte individual. Cada baño. La cocina, la misma cosa. Tiene que tener su ramal de alimentación con una llave de corte individual. El lavadero tiene que tener un ramal de alimentación con una llave de corte individual. El ramal de distribución que une la bajada principal con los ramales de alimentación para cada elemento en cada departamento se llaman ramales de distribución. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. ¿Se entendió bien? Es seguro. Sí, profe. ¿Alguna otra consulta que tengan? Buen día, profe. Buen día. Sandra, soy. Sí. Me reuní tarde nomás la reunión. La parte del termocalefón, para aclarar, por ejemplo, quiero saber, viste que uno, por ejemplo, abre la canilla y si el termocalefón está muy lejos del baño, tarda en venir el agua caliente.
Entonces, hay una distancia máxima que uno tiene que poner el termocalefón. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Por eso dije que generalmente, cuando se trata de colocar, hay que colocar el calefón no en el baño, no en la parte más alejada del departamento. El calefón hay que colocar a una distancia equidistante para cada dependencia. Por ejemplo, si yo voy a tener un solo termo, lo que pasa, eso ocurre, es una pregunta interesantísima. ¿Saben por qué? Porque eso ocurre generalmente en las viviendas, ¿verdad? Hay veces que me dicen, no, colocar el calefón, se coloca, hay viviendas de última generación en donde colocan los calefones en las azoteas. Entonces colocan todos los calefones. Dice, vamos a colocar, yo necesito, porque tengo 5 baños, necesito 5 calefones de 100 litros. Colocan todos los, es mejor inclusive porque ocurre de que si te falla un calefón, vos podés cerrar directamente y mientras hacer arreglar o cambiar, entonces no te quedas sin agua caliente en las otras dependencias. Es una pregunta interesante, pero en ese caso lo que se hace es, eso ocurre cuando se deja los calefones a una distancia mayor a 20 metros, ¿verdad? Entonces, lógicamente, tarda en agua caliente en llegar. Por eso es que lo ideal es no sobrepasar los 10 metros. Hasta los 10 metros de equidistancia, si uno mide equidistante 10 metros aproximadamente por baño para la cocina o qué sé yo, es una buena distancia en donde no tarda tanto el agua en llegar. Y la alimentación a los termos, en ese caso, tiene que ser mínimo de 3/4. Y las cañerías de agua caliente también tienen que ser de 3/4 para alimentar los baños y las cocinas. Justamente para que no ocurra eso, para que no tarde tanto tiempo el agua caliente en llegar. ¿Por qué? Porque la presión que el caudal, o sea, el volumen de agua que recoge una cañería de 3/4 o de 25 milímetros es mayor que la cañería. Ahí no tiene que ser de 20, no tiene que ser de media la tubería de alimentación de agua caliente a los baños y a la cocina. Generalmente cuando es de media cuando se trata para un baño, pero a partir de 2 baños ya tiene que ser de 3/4 el alimentador de agua caliente. Y ahí se distribuye a media pulgada. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Hola, Inge, ¿Alguna otra consulta? Miren que pueden preguntar lo que quieran. Hola, Inge, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, arquitecto? Todo bien. Quería aportar nomás a lo que estaba preguntando Sandra y también para los chicos, que la ubicación del termocalefón dentro de un sistema que corresponde a un departamento o a una unidad que se quiera alimentar con ese termocalefón siempre está directamente proporcional a la pérdida que pueda tener justamente por la distancia que tenga que recorrer para alimentar o un baño a veces, y se utiliza mucho en los departamentos, por tener un termocalefón para el baño, para la cocina e inclusive en algunos casos para los lavaderos también, ¿verdad? De ahí que el buen diseño arquitectónico en sectorizar las unidades que van a utilizar ese servicio del termocalefón puedan estar cerca uno de otro y la distancia
de recorrido del agua caliente para no haber tanta pérdida de agua en el término de consumo, ¿verdad? Y también pérdida en términos de calor del agua caliente por la tubería para alimentar tanto el baño, cocina o lavadero que se tenga que alimentar. Es directamente proporcional. Cuanto más cerca está, es mejor, ¿verdad? Y ahí lo que vos estabas explicando, el tema del caudal, que también tiene que tener para poder cubrir las necesidades de las diferentes áreas, por una cuestión de simultaneidad y por una cuestión de confort también, que no pierda presión en el momento de querer usar la ducha y justo se está alguien en la cocina utilizando el agua y que pierda presión en ese sentido. Es lo más incómodo que puede ocurrir, y se van a acordar siempre de la mamá del arquitecto que diseñó eso. Cuando quiere bañarse uno, abre otro la canilla y sale con poca presión, te sale más caliente, o sea que puede generar otra serie de inconvenientes también, no solamente la pérdida así de presión, sino que realmente otro inconveniente dentro de ese proceso de alimentar con agua caliente. Sí, por eso es que yo dije un estimativo. Generalmente la experiencia me dice que todo lo ideal es no tener más de 10 metros. Sí. Estamos. Por eso es que es importante recalcar. Yo todavía, o sea, ya no, la verdad que yo no me referí solamente al uso de los artefactos, me referí también el caso del uso simultáneo. Por ejemplo, si vos tenés 2 baños y en cada, donde más se siente esa baja de presión y bajo consumo en las duchas, Sí. ¿verdad? Cuando uno se está bañando, ¿verdad? Porque el bidet y vamos a ver ahora cómo cuando hagamos predimensionamiento, ¿verdad? Vamos a ver que el uso simultáneo de los artefactos incide en el diámetro de cañería. Por eso es que, y hago hincapié en esto. Anteriormente en instalaciones 3 nosotros utilizamos, o sea, calculábamos pérdida de carga, calculábamos un montón de cosas que hoy día, por eso es que estoy dando predimensionamiento, por eso es que insisto que nosotros vamos a dar a partir de ahora se habla de predimensionamiento, o sea, cañería de 3/4 para los baños o de 25, cañería de distribución de 32 milímetros, cañería principal, ya depende de la cantidad de departamentos que hayan, puede ser de 40 o de 50 milímetros, las bajadas principales, pero generalmente es así. 50 milímetros. Nosotros, por ejemplo, en edificios de 10 niveles, las bajadas de alimentación las bajadas principales son de 75 milímetros, 10 niveles. 6 niveles, la bajada de alimentación son de 50 milímetros, que vienen del tanque. 6 niveles, 50, 10 niveles, 75, y más de 10 niveles ya se va a 90 milímetros, ¿verdad? De 10 a 22, 25 pisos, nos vamos ya a 90 milímetros. Más de 25 niveles aproximadamente, las bajadas principales ya son de 100 milímetros, 110 milímetros, equivalente a 4 pulgadas más o menos, ¿verdad? Porque quiere decir que alimentan, si son 100 niveles, son 25 niveles y aproximadamente unos 5 departamentos por nivel, ¿verdad? Ya estamos hablando, ¿cuánto? Tenemos 5 por 5, 25, 5 por... Son 125 departamentos. Entonces, de 125 a 160 departamentos, la cañería de principales, las bajadas principales ya tienen que ser de
110 milímetros, ¿verdad? Entonces, en ese orden es donde se determina. Pero la cañería de distribución para cada departamento tiene que ser de 32 milímetros. Los ramales de alimentación para cada baño, para cada lavadero, para cada cocina, tienen que ser de 25 milímetros. Y las conexiones, los ramales a los artefactos, las conexiones tienen que ser de 20 milímetros o de media pulgada. Eso en general, para que ustedes tengan una idea. Los ramales para los calefones, generalmente, si es un baño, generalmente es de media pulgada o 20 milímetros, pero si alimenta a un baño, una cocina y un lavadero, ya tiene que ser de 3/4 o de 25 milímetros. Si es para un baño, es el alimentador para ese baño de agua caliente tiene que ser de 20 milímetros nada más o de media pulgada. Por eso yo no hablo de dimensionamiento, me gusta más hablar de predimensionamiento y estimar los valores que se utilizan para los ramales, para las bajadas principales, para los ramales o tuberías de distribución y para la tubería de alimentación a cada baño, cocina o lavadero, que tiene que ser de 3/4 o 25 milímetros. Ahora, lo importante es aclarar que el termocalefón no hay que colocar muy lejos. Si van a ser para varias dependencias, por ejemplo, un calefón va a alimentar la cocina, el lavadero y 1 o 2 baños, ese termocalefón no tiene que estar a más de 10 metros de distancia como máximo de cada dependencia. Es una cuestión de arquitectura ya. Y la solución que se le va a dar, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Porque un termocalefón más grande sale mucho más barato, o sea, más barato que un termo, que 2 o 3 termos de 50 litros. La menor capacidad de un termo es de 30 litros. La capacidad de los termos varían de la siguiente forma: 30 litros, 50 litros, 80 litros, 100 litros y 150 litros, generalmente. ¿Alguna otra consulta? No, profe. Bueno, la próxima clase nosotros vamos a dar dimensionamiento de tanque superior, dimensionamiento de tanque inferior. Vamos a dar cómo se encara un baño colectivo y vamos a dar los detalles. Vamos a dar los detalles de alimentación a los diferentes artefactos. Entonces, vamos a dar dimensionamiento de tanque inferior y superior, vamos a dar baños colectivos y vamos a ver la alimentación individual para cada artefacto. En un esquema les vamos a mostrar y vamos a alzar la plataforma. ¿Estamos? Dale, profe. Y bueno, yo no sé si Sandra y Nelson, arquitecto y arquitecta, tienen alguna cosa que explicar para los trabajos prácticos, ¿verdad? Porque ustedes son los que van a encargarse de los trabajos prácticos. Entonces, como yo voy a dar las clases, ustedes se van a encargar de los trabajos prácticos. Yo quiero que
vayan viendo cómo se van a distribuir esos trabajos prácticos, ¿verdad? Y en cada tema, porque nosotros tenemos 3 temas a tocar: agua corriente, desagües cloacales y desagües pluviales. Eso es lo que tienen que desarrollar en sus proyectos. Entonces, ¿cómo y cuáles son las condicionantes que tienen que cumplir y compañía? De eso yo necesito que hablen con ellos. Muy bien, profe. En base a eso vamos a establecer los parámetros y los indicadores para poder desarrollar. Y entonces en la clase siguiente vamos a estar pasando también para que todos puedan tener como te dije, los parámetros y el tema sobre el cual vamos a desarrollar esos contenidos. Correcto. Yo la clase siguiente voy a dar determinación de volúmenes de tanque superior, reservorio inferior. Vamos a dar baños colectivos que se utilicen en los shopping, sean femenino o masculino, es la misma cosa casi. La única diferencia es que el masculino tiene mingitorio y el femenino no tiene. Tiene inodoro y lavatorio nomás. El masculino tiene lavatorios, tiene inodoros y tienen mingitorios. Esa es la única diferencia, ¿verdad? Entonces, vamos a dar baños colectivos y vamos a dar los detalles de alimentación para cada artefacto, ya sea baños para departamentos, lavaderos, cocinas y baños colectivos. Vamos a dar los detalles de cada uno, cómo se va dando. Muy bien. Y en una siguiente clase vamos a dar los catálogos de los elementos que se utilizan para agua corriente. Y con eso terminamos nosotros nuestro programa Agua Corriente. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, profe. ¿Puedo hacer una con respecto al trabajo práctico? Sí, claro. Ya está definida la cantidad de integrantes para poder conformar los grupos. Esta semana se cierra la lista oficial y con eso también nosotros vamos a tener un parámetro para poder determinar el número de alumnos por grupo. Pero sí, eso vamos a ir justamente en el transcurso de la semana ajustando para poder... Pero ya pueden preparar. Habitualmente, por lo que vimos en lista, grupos de 6 a 8 integrantes máximo para los grupos. Esos pueden ya ir trabajando sobre eso, porque más o menos eso va a ser según lo que estábamos viendo la lista preliminar. Pero esos son los primeros indicadores. Grupo de 6 a 8 como máximo. Entiendo. Otra cosa, arquitecto, Sí. esta semana creo que se cierra el tema de prevención contra incendios. Para la gente que se quiera anotar, por favor, tengan en cuenta, la clase a las 2 de la tarde de 14 a 16, de 14 a 16 horas los lunes. Entonces, si es que esta semana se cierra, seguramente el lunes ya estaríamos iniciando, ¿verdad? Eso, arquitectos, yo quiero que tengan en cuenta. Yo voy a averiguar en la facultad y si es que ya vamos a tener que iniciar, entonces vamos a tener que empezar con las clases virtuales y después Débora y vos, arquitectos, se encargan de la parte práctica. Sí, señor. Estamos pendientes y yo mañana iba a averiguar ya eso justamente. Y bueno, yo les dejo. Yo no sé si ustedes van a hablar con los chicos de la parte de trabajo práctico o van a esperar la próxima clase. La próxima clase cuando tengamos bien definido la cantidad de alumnos, pero ya ellos pueden preparar su listado de grupo, entonces hay cualquier cambio ya asumimos ya dentro del conjunto.
Bueno, ¿qué tal aquí? ¿Cómo te va? Sí. Arceli, ¿qué te puedo servir? Sí, iba a decir nomás, profe, que la lista de inscripciones ya se cerró, así que si es que se van a pedir, ya les van a dar luego la lista final. Entonces, si pueden subir a la plataforma, así nosotros vemos también con quiénes podemos hacer el trabajo práctico para poder presentar ya algo la clase que viene. Muy bien. Difícilmente sea un grupo de más de 8 integrantes. Y les recomendaría que si pueden mantener en 6, mejor. Ya está visto también que trabajan más y mejor cuando son menos integrantes. De repente si son muchos, ya hay algunos que no trabajan y después ustedes mismos son los que dicen, profe, él no trabajó, bórrenle nomás del grupo o cosas por el estilo. Así es que de 6 a 8, si se pueden mantener en 6, mejor. Bueno, aquí te está aprovechando tu intervención. Yo quiero que alce a la plataforma todo lo que dimos hoy, porque nosotros la próxima clase vamos a dar, como dije, vamos a dar predimensionamiento en general de tanque superior, reservorio inferior, predimensionamiento de tuberías y vamos a dar baños colectivos y vamos a dar detalle de cada alimentación a cada artefacto. Entonces, eso me interesa que abran, que alcen en la plataforma y sobre todo yo les pido a todos los chicos, tanto arquitecta Sandra, arquitecto Jara, Julie, y comuniquen a los otros, a la gente de la tarde que va a la tarde, por favor, que tienen que tener, de hecho que la NP 68 y la NP 44 está en la plataforma. Entonces, yo les voy a dar unas tablas la próxima clase cuando demos predimensionamiento para que ustedes tengan un manejo de cómo se concibe el predimensionamiento de una cañería, no dimensionamiento, estamos hablando de predimensionamiento. ¿Cómo se concibe? ¿Cuáles son los elementos que tienen que tener en cuenta? Por eso es que a mí me interesa que tengan la tabla en la próxima clase, la NP 68, para poder entrar en la tabla y sepan de lo que estamos hablando. ¿Verdad? Hoy dimos seños en general, pero la próxima clase yo quiero que todos los alumnos tengan una copia en físico para que sepan de qué estamos hablando, porque es muy difícil dar la clase virtual sin una copia de lo que es la normativa, porque la normativa tiene varias tablas que se utilizan en predimensionamiento. Ok. Bueno, profe, sin problema. Ok. Le agradezco su atención, por favor, y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Sí, quería preguntar nomás al ingeniero. Creo que las preinscripciones para las optativas ya se cerraron. No. No, todavía no. No. Para las optativas tienen tiempo de inscribirse hasta este viernes. Ya, porque quería inscribirme en la optativa que justamente mencionó el profe de prevención contra incendios.
Entonces eso tengo que pasar por ventanilla, ¿verdad? Sí, Ahí. directo por ventanilla. Ok, genial. Gracias, profe. Dale. Chao, Adiós. chicos. Chao, Julie. Chao, Sandra. Chao, Chao, profe. Jara.